Un nuevo video ha llegado, el más esperado por los fanáticos de la física. Hoy aprenderemos a interpretar y graficar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué creen, muchachos? Hoy es un buen día para aprender física. El famoso MRU, muchachos, movimiento rectilíneo uniforme. Una de las características de este movimiento es que la trayectoria es rectilínea, es recta, y el módulo y la dirección permanece constante. ¿Pero de quién? Estoy hablando de la velocidad. Digamos, el tanque se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo constante. El tamaño de la flecha o el tamaño del vector permanece constante, así como su dirección y su sentido. Una posición final, y lo ha hecho un determinado tiempo. Bueno, al decir trayectoria rectilínea, sí que es la trayectoria que ha hecho el tanquecito es recto, no es curvo, es recto. Y esa es la distancia que recorrió el tanque. Nada más. Ahora, algo más. La tercera característica de este movimiento. En intervalos de tiempos iguales, los recorridos son iguales, nos dice. ¿Cómo se interpreta eso? Para esto, chicos, agarremos la velocidad del tanque para entender este concepto. El 5 metros por segundo, lo ponemos arriba y lo analizamos. No se olviden, esta es una verdad. El que está dividiendo eso siempre va a ser 1. Aquí sería 1 segundo. En 1 segundo dice que el carrito recorre 5 metros. Por cada segundo recorrería 5 metros. Gráficamente, ¿cómo es eso? Fíjense. Ahí, eso es 5 metros en 1 segundo. Otro segundo, otros 5 metros. Y al siguiente segundo, otros 5 metros. En intervalos de tiempos iguales, los recorridos son iguales. Y eso es una verdad. Solamente esto se da en el movimiento rectilíneo uniforme. Legalmente ha recorrido 15 metros y lo ha hecho en 3 segundos. Bueno, esa es la explicación de la velocidad constante. Ahora interpretemos o veamos la ecuación de este movimiento. La distancia que recorre el carro es la velocidad multiplicada por el tiempo. Y esa, chicos, es una ecuación escalar. No tiene flechitas arriba, así que es una ecuación vectorial. Hay también su versión vectorial. Lo vamos a ver en otros videos más adelante. Hoy día lo vamos a ver en su versión escalar. Ahora, ¿en qué se mide el tiempo? El tiempo se mide en segundos, pues también horas, minutos o semanas también puede ser, pero solamente es en segundos. La rapidez, ojo, fíjense, estoy diciendo rapidez, no estoy diciendo velocidad. La velocidad, chicos, es la flecha o el vector en sí. El módulo de la velocidad, el módulo de la flecha, se llama rapidez o tamaño del vector. Es constante, que se mide en metros por segundo. Y la distancia recorrida se mide en metros. Muy simple la fórmula. Es una nada más, ¿sí? Pero las preguntas sí son interesantes. Visto la teoría, captada la teoría, entramos a problemas tipo examen. La primera, que dice así. Bajo el mismo horario, parten 2 carros de una misma estación con igual sentido, pero con velocidades de 80 km por hora y 50 km por hora, diferentes velocidades constantes. Y la segunda estación está a 104 kilómetros, y al llegar el carro más veloz, este instantáneamente emprende el retorno, da la vuelta, me dice. ¿A qué distancia de la primera estación los carros se cruzaron? Nos pide tiempo de encuentro. El primer carro, el más veloz, es el que es más interesante. Fíjense, le hemos leído la pregunta. Unas 2 veces, muchachos. La parte, donde flaquean mucho los estudiantes es en la parte de la interpretación gráfica. Porque manejar la fórmula es fácil de manejar la fórmula. La cosa es la interpretación. Y a mí me gusta darle vida a los problemitas con gráficos muy interesantes. Bueno, la estación A sería donde está aquí el monumento que se está moviendo hasta donde están las calaveras. Qué terrible, muchachos, las calaveras. ¿Sí? Están separados, dice 104 kilómetros. Primero, salen simultáneamente. Los dos tienen el mismo tiempo, porque parten al mismo tiempo, simultáneamente, pues. Pero el de arriba es más veloz, 80 km por hora, constante. Va a llegar primero a la estación B, donde las calaveras, y inmediatamente da la vuelta, para encontrarse con el otro carro, que tiene una velocidad de 50 km, y el tiempo es el mismo, porque parten simultáneamente. Listo, fácil. Ahora aquí lo que un poco se complican los estudiantes en esta parte, en graficar la distancia que recorre cada uno. El de carro de abajo es más fácil. De ahí hasta ahí, posición inicial con la posición final sería la distancia que ha recorrido, distancia de B. El A es un poco más complicado porque da la vuelta.
Desde la posición inicial va hasta 104 kilómetros. Da la vuelta y ahí sería la distancia de A. Toda esa línea doblada es la distancia de A. Y nada más. El problema ya fue interpretado. Vamos por la solución. Ahora, ¿cómo lo van a resolver? Les voy a dar unos pasos a seguir. No son absolutos, porque puede cambiar entre problema y problema. Depende mucho de los datos y del gráfico. Pero este procedimiento que les voy a mostrar es casi universal. Yo les digo que a un 80% les va a servir mucho, ¿sí? Lo primero que tendrían que hacer ustedes es hallar lo que se llama la ecuación de la gráfica. Es una ecuación donde está la distancia de A y la distancia de B en una ecuación, donde se relacionan los dos. Y eso es la parte complicada, pues. Fíjense, ¿qué es lo que he hecho? No es difícil, pero no es difícil. Fíjense. 104 kilómetros, es el más largo, y la distancia de B los voy a restar. ¿Por qué los voy a restar? Para hallar el pedazo que me falta. Ese pedazo que me falta. 104 menos la distancia de B, hablando de pedazos, hablando de segmentos. Listo. ¿Para qué he calculado eso? Ahora fíjense en la distancia de A. La distancia de A es toda esta línea. La primera línea que va hasta donde están las calaveras y luego dobla hasta acá. Toda esa línea doblada es la distancia de A. Entonces, lo voy a colocar en función de la distancia de B. ¿Pero cómo? Fíjense en la parte de abajo. Paralelamente, 104 kilómetros más 104 menos la distancia de B, que es ese pedacito. Y daría la distancia de A. Simplemente lo he sumado. Gráficamente se ve esa parte. 104 más 104 daría 208 kilómetros menos la distancia de B. Y ahí lo dejamos. Ahora, si ustedes quieren, pueden la distancia de B llevarlo al otro lado a sumar. Igual les va a dar la respuesta. Yo lo he dejado ahí por comodidad nada más. Listo, chicos. Esta es la ecuación del gráfico. Siempre hay que hacer esto. Esto no depende de las fórmulas. Por más que sepan la fórmula de memoria y sus despejes, la gráfica es la clave. Si no hay gráfico, no hay solución. Siguiente paso. Se analiza cada caso como si el otro no existiera. El más fácil de entender es el B. Como es constante, la distancia de B es velocidad de B por el tiempo. No tengo el tiempo, es lo que vamos a calcular. 50 por T va a ser. Es la distancia de B en función del tiempo, podemos decir. No nos piden hallar el tiempo, muchachos, pero mayormente se calcula siempre el tiempo. Para hallar el resto, los otros valores que te piden después. Vamos por el A. Y la misma fórmula, la distancia de A es la velocidad de A por el tiempo total, podemos decir, que va desde la posición inicial hasta la posición final. 80 por T sería. Y ahí lo dejamos. Tengo la distancia de A en función del tiempo. Ahora hagamos un resumen de lo que hemos hecho. Pero fíjense ahora, aquí. Al medio siempre van a colocar lo que se llama la ecuación de la gráfica, que es distancia de A, 108 más distancia de B. Lo que van a hacer es la parte más fácil, matemática elemental. Reemplazamos la primera y la tercera ecuación en la ecuación del medio, para tener una ecuación con una sola incógnita, el tiempo. Distancia de A, 80t, distancia de B, 50t. Los reemplazamos. Y el siguiente paso es muy fácil. El menos 50 va al otro lado a sumar al 80, porque cambia de signo. 80 más 50 da 130t. El 208 se come. 130 pasa a dividir al 208. Y el tiempo es 1.6 horas. En 1.6 horas los carros se han encontrado. Pero no era la pregunta. Pero era necesario hallar el tiempo. Siguiente. ¿Qué distancia se encuentran de la primera estación de cierre? La primera estación estaba al principio, ¿no ve? Nos pide hallar legalmente la distancia de B. Es donde se han encontrado. De la estación A, te dice, o de la primera estación, diremos. Tiempo es 1.6 por 50. Sacas tu supercalculadora y daría 80 kilómetros. A 80 kilómetros de la posición inicial se han encontrado los dos carros. Y el problema terminó. Y les da una estructura para hacer problemas. Cualquier problema que les den de cinemática siempre tiene esta estructura. Pero depende mucho de los datos y de las circunstancias del grafiquito para hacer este procedimiento. Pero esto les va a ayudar a un 80%. Siguiente. El otro. Bien, se ve muy interesante, chicos. Problema número 2.
Se los leeré. Dice así: con velocidad constante, un tren cruza un puente de 30 metros en 10 segundos. Hasta ahí está bien. Hay una comita interesante, una coma que dice, hasta ahí sale la primera parte. Y delante de un hombre, el mismo tren corre en el mismo sentido con una rapidez constante de 2 metros por segundo. El hombre tiene velocidad de 2 metros por segundo. Y lo pasa en 8 segundos, te dice. Halle la longitud del tren, te dice. Nos pide el tamaño del tren. Lo que no me da es la velocidad del tren y no me pide calcular la velocidad del tren. A veces se puede calcular al final, pero ahí está la clave también. Ahora, hay que leer la pregunta unas 2 veces y luego hay que graficar. La gráfica es la clave, muchachos. No son las fórmulas, la gráfica es la clave. Primera parte. Ahí dice, ¿no? Un tren cruza un puente de 30 metros en 10 segundos, nos decía. Ese L, chicos, ese L es el tamaño del tren. No se puede analizar todo el tren, es muy largo el tren. Lo que van a hacer ustedes, y les recomiendo que hagan esto, es colocar un pasajero dentro del tren, o encima del tren si quieren, ¿eh? Puedes colocarlo al principio como yo he colocado aquí nuestro personaje, o al final si quieren, o al medio. Eso depende de ustedes. Al final va a dar la misma respuesta. Yo le he colocado al delante. ¿Por qué a un pasajero? Porque lo que el tren hace es darle velocidad al pasajero. Me explico. La velocidad del pasajero va a ser también la velocidad del tren, que está encima del tren. Eso es una verdad. Posición inicial del pasajero. Si empieza, y así terminaría. Velocidad del tren es velocidad también del pasajero. Hasta que salga todo el tren del puente. Y lo ha hecho en 10 segundos. Lo que estoy analizando es el pasajero, no al tren. Es el pasajero, es parte del tren. Eso sí, ¿no? Ahora, ¿qué voy a analizar? La velocidad del tren no me ha dado, pero sé su fórmula. La velocidad es distancia sobre tiempo. Ahora aquí va el truquito. ¿Cuál es la distancia del tren? Ojo, estoy analizando al pasajero. El pasajero empieza en esta parte, posición inicial, hasta acá. ¿Cuánto mide desde la posición inicial hasta la posición final? Gráficamente se ve que es 30 más L. Esa es la distancia que recorrió el pasajero y lo ha hecho en 10 segundos. Sería 30 más L sobre 10. Y ahí lo dejamos. Porque es una ecuación con 2 incógnitas. L y la velocidad del tren. Pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Siguiente. La segunda situación. Este mismo tren va a competir, si quieren, contra nuestro amigo Ken. Ese es Ken, a ver, los que han jugado alguna vez Street Fighter saben que ese es Ken, de color rojito, ¿no? El tren no cambia su tamaño, pero dice la pregunta: el tren cruza un hombre que corre en el mismo sentido con rapidez constante de 2 metros por segundo en 8 segundos. El Ken tiene una velocidad constante de 2. El tren tiene su velocidad, pero no sé cuánto es. No me pide calcular. Si empieza, y así terminaría. Ojo, tiene que cruzar todo el tren sobre el hombre sigue corriendo. El tren es más veloz. Hasta ahí, 8 segundos. 8 segundos. El tiempo del tren también es el tiempo del hombre. Y listo. Ahora aquí va el truquito. Posición inicial y posición final. ¿Dónde empezó el Ken y dónde terminó el Ken? Bueno, entre las dos longitudes es la distancia del hombre. O la distancia de Ken, podemos decir, ¿no? Listo. Pero Ken tiene su propia fórmula. El Ken al margen del tren tiene su propia fórmula. La distancia de Ken es la velocidad de Ken por el tiempo. Pero tienen mucha suerte. La velocidad de Ken es 2 metros por segundo y el tiempo es 8. Si los multiplico, hallarías la distancia de Ken en 8 segundos. 2 por 8, Ken recorrió 16 metros antes de ser rebasado por el tren. Está bien. Ahora, como en el caso anterior, analizaremos al hombre que está encima del tren, que está al principio. ¿Cuánto recorrió el hombre? Velocidad del tren. Posición inicial, posición final del hombrecito que está encima del tren. Bueno, velocidad del tren, distancia. Fíjense, mirando nomás, sería 16 más L. ¿Sobre cuánto? Sobre 8. Y esta es una ecuación con 2 incógnitas, L y velocidad del tren. Pero no te olvides, en los dos casos, el tren tenía la misma velocidad y ahí está el truquito de este problema. Siguiente paso, la solución.
¿Qué es lo que voy a hacer? Razonemos y pensemos. Voy a igualar las velocidades, porque es la misma velocidad. Entonces igualamos las dos fracciones. Y tienes una ecuación con una sola incógnita. Y esa es la parte más fácil y sencilla. ¿Ven? Esta parte no es un procedimiento así que se sigue secuencialmente. Debes razonar en el problema, debes graficar el problema. Esa es la clave. Bueno, siguiente paso. No me gustan fracciones. El 8 pasa a multiplicar al 30 más L. El 10 pasa a multiplicar al 16 más L. ¿Para qué no voy a fracciones? El siguiente paso. Introducimos los números dentro del paréntesis. 8 por 30, 240. 8 por L. Y del otro lado hacemos lo mismo. El 10 por 16 sería 160. Y luego sería 10L. Simple y sencillo. Álgebra elemental. Despejamos L. El 8L va a restarle al 10 porque cambia de signo. 10 menos 8 sería 2. El 160 resta al 240. 80, qué bien. El 2 pasa a dividir. La mitad de 80, 40. El tren mide 40 metros. Y esa era la pregunta. El problema terminó. ¿Ven qué simple y sencillo? Ahora, si ustedes quieren, el L lo pueden reemplazar en las dos primeras ecuaciones para hallar la velocidad del tren. Pero no nos pedía, pero yo podría calcular al final la velocidad del tren. Todo se basa, chicos, en la imaginación y lo que domina es matemáticas. El resto es fácil de hacer. La física al principio sí es un poco complicado, solamente al principio, pero se puede aprender. Sigan los videos y van a aprender lo que es física, ¿sí? Bueno, muchachos, ya saben lo que pasaba. La última parte. Mi despedida. Espero que les estén gustando los videos. Los videos están hechos con mucha paciencia, con exactitud. Bueno, no exactitud, digamos, lo más real posible, si es posible, hacer videitos, para que ustedes puedan aprender. Bueno, yo me despido hasta un próximo video. En el siguiente video veremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pórtense bien, como les digo siempre, orgullosos de ser bolivianos.